Los avances en materia de seguridad en Baja California podrían complicarse por pasar el tema del narcomenudeo al fuero común, donde el gobierno federal otorga dicha responsabilidad al Estado. El gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, comentó en entrevista exclusiva para La Crónica que además de falta de presupuesto y recursos para capacitar al personal que opera en el delito de narcomenudeo, destacó que el tema presupuestal del gobierno federal debe ser un tema primordial para abastecer de recursos al estado para afrontar el narcomenudeo, que era delito federal. Entonces, ese avance pudiera verse complicado por la nueva atribución que comparte el gobierno federal. Y efectivamente, te da una atribución, pero no te da los recursos. Una de las discusiones del presupuesto de egresos de este año en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, tendrá que ser ese. La asignación de recursos para preparar mejor a nuestros investigadores, para abrir más agencias del Ministerio Público del Fuero Común y para preparar mejor a nuestros policías. La Policía Estatal Preventiva, por su misma naturaleza, es la policía que más detiene narcomenudistas y también narcotraficantes. Y es la principal abastecedora, pues, a los ministerios públicos de los casos que tendrán que consignarse ante los jueces. En segundo lugar están las policías municipales. Pero la federación se ha desentendido, ya no veo ninguna acción de los AFIS. Recientemente quizá algunas declaraciones del ejército que se iban a meter también a temas de narcomenudeo, pues tienen que ser capacitados porque ahora es un delito del fuero común, ya no es un delito federal. Entonces, esta nueva atribución sí viene, hay de reconocer que viene a darnos una carga adicional, sin contar con los recursos suficientes. Nosotros le hemos dedicado, porque es nuestra prioridad la seguridad, le hemos dedicado recursos hasta lo que nos da nuestros límites, ¿no? Pero de que se requiere más. Yo creo que sí, mira, está en la Constitución, es una obligación para que el 2016 todo México, todas las entidades federativas tengan el nuevo sistema de justicia penal funcionando. Si no hubiéramos tomado ventaja, incluso nosotros lo hicimos antes de que se reformara la Constitución, fue por voluntad propia. Pero un cambio, Gerson, de esa naturaleza no es posible hacerlo en 2 años ni en 3 años, nos va a llevar una generación. El sistema de justicia penal en México data desde que se nos dio la primera Constitución, y la primera Constitución que tuvimos como mexicanos fue una Constitución española, se le conoció como la Constitución de Cádiz. Luego, después del movimiento de liberación de los españoles, el movimiento de independencia, nace una nueva Constitución. Luego, después de la reforma en los tiempos de Juárez, nace otra Constitución, la de 1857. Luego, después de la Revolución, nace una nueva Constitución que es la vigente en 1917. Pero ya lleva 80 años, 80 y tantos, ¿no? ¿Cuántos? 17, 83, 95 años. Más o menos, ¿no? A ver, dice la Constitución que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Mi pregunta es, ¿se adquiere verdaderamente a los 18 años actualmente? Un jovencito de 18 años ya es adulto, ya puede caminar solito por la vida. Yo creo que no. La Constitución fue pensada en aquella época y los jóvenes de 18 años pues ya eran unos adultos. Es más, las mujeres se casaban a los 15, 16 años y ya tenían familia. Eso ha cambiado. El último intento por justicia transparente, por justicia humana, se hizo después de la muerte el último que juzgaron fueron al asesino de Álvaro Obregón como presidente. Existían tribunales del pueblo, eran colegiadas personas, como el sistema norteamericano, se juntaban personas y decidían si era o no culpable. Por lo menos eran decisiones colegiadas. Ese es el precedente.
Estamos hablando de casi un siglo, de la última reforma que se hizo en materia de justicia. Entonces, este es un cambio estructural que va a tardar tiempo en florecer, en arraigarse, pero creo que en Baja California ahí la llevamos más de 7,000 audiencias orales en este tema, cada vez son más avances en materia de justicia, es transparente. Ustedes pueden ser testigos ahí, han sido testigos de cómo se juzga. En el viejo sistema no te deja entrar el juez, no conoces la argumentación, no es transparente, en fin. Yo soy un convencido de que este sistema llegó para quedarse. El próximo año estaremos poniéndolo en práctica, todavía no hemos decidido si es Tecate y Rosarito juntos o solamente es Tecate, estaremos viendo la parte presupuestal, pero creo que este cambio nos va a llevar toda una generación, su perfeccionamiento, ¿sí? Cada vez se ha ido haciendo ya más fuerte lo que era un punto débil de la vinculación al proceso de la parte de los policías municipales a través ya del diálogo franco, directo y sin intermediarios, ¿no?, entre el procurador y su gente con el director de la policía, ha hecho más fácil esta tarea ya. En materia de seguridad tenemos que enfocar a una estrategia integral, es decir, donde tienen que intervenir los ayuntamientos y las policías locales en el tema de robos domiciliarios. O sea, tenemos que sacar de las calles al que le roba a las familias de las colonias y tenemos que documentarlo y tenemos que traducirlo al lenguaje jurídico, porque la gente se queja que se los lleva la policía y al rato regresan. ¿Por qué? Porque no se trabajaron los elementos jurídicos suficientes para consignar a esta persona y tenerlo en la cárcel o en un centro de rehabilitación por lo menos, si resulta que es un adicto, porque muchos de los robos están relacionados, el 90 y tantos % de los robos domiciliarios, no estoy exagerando, es el 80 y tantos % de los robos domiciliarios, la causa está localizada con una adicción, es decir, el ladrón, el ratero se le investiga, es adicto al consumo de drogas. Yo creo que tiros puntuales en materia de deporte, tengo que terminar la villa atlética, la villa de aquí de Ciudad Deportiva y consolidar a la Ciudad Deportiva como el complejo deportivo más grande de Baja California. Son 36 hectáreas que tenemos que consolidar. Tú puedes ver ahora la pista por donde caminan las señoras, las personas de la tercera edad, es una pista sintética que tiene amortiguamiento, etcétera, ya no son de tierra. Terminar de equipar la ciudad deportiva en Mexicali, como esos tiros de precisión ya, tenemos un listado en todas las materias, en educación, en pesca, en salud, etcétera, etcétera, para culminar no con lo que esté en proceso, para culminar el compromiso que hicimos en el Plan Estatal de Desarrollo. Y seguir disminuyendo el resto de los indicadores, secuestros, homicidios, robo de vehículos, robos a comercios, asaltos en la vía pública, todos ellos han tenido una tendencia hacia la baja en el Estado. El único que no ha disminuido es robo a casas habitacionales. ¿Se ha puesto un porcentaje de meta de reducción? No, tendría que discutirlo y presupuestarlo. Hacia el final del año vendrán ya los compromisos más puntuales, ¿no? Hasta ahora solamente tengo estudiadas las tendencias. Sí, sobre sí, todo porque refiere por supuesto que es viable. El 80% con adicciones, que también es uno de los problemas. Si ataco duro en las adicciones, por consecuencia, deben de disminuir. Pues será doble ataque. Sí, por un lado la corrección
o sea, seguir combatiendo la oferta de drogas, pero por otro lado, trabajar con los adictos. Entrando en la materia, yo te diría que han sido estos 5 años muy intensos. Hemos trabajado sin descanso, literalmente, atendiendo los retos que se presentaron en Baja California, pero también los retos que teníamos contemplados vencer a través de un diseño muy puntual que le llamamos Plan Estatal de Desarrollo. Ahí hay 6 ejes de desarrollo, atendiendo los retos que se nos presentaron durante la campaña, y hemos venido atendiendo también las coyunturas, lo que no estaba planeado ahí, las crisis que se presentaron, como la crisis económica, la crisis en materia de salud, el terremoto que no fue planeado. Todas estas contingencias han venido siendo atendidas. Eso lo ha hecho pues muy singular estos primeros 5 años de nuestra administración, pero creo yo que uno de los indudables logros de este gobierno pues es haber restablecido la paz y la tranquilidad, no a los niveles que quisiéramos nosotros, particularmente en la zona costa del estado, particularmente en la ciudad de Tijuana, que al inicio de nuestra administración ocupaba, cuando a mí me entregaron este estado, ocupaba el primer lugar en homicidios del país, por arriba de Ciudad Juárez. Hoy ya no lo es, afortunadamente. Hoy los dueños de los espacios públicos y de las calles son las gentes y es su gobierno. Ya no campean los narcotraficantes ni se pasean en sus convoys como sucedía antes, así que creo que esa es una buena contribución. Y el rubro más fuerte ha sido la educación y en segundo lugar la salud. En educación se nos presentaba primero el reto de la cobertura y después el reto de la calidad. En materia de cobertura podemos afirmar que hemos llegado al 100% de cobertura en educación básica. Esto es hasta nivel de secundaria. El reto ahora lo tenemos en preparatorias. En universidades hemos avanzado hasta llegar a convertir a la UABC en la universidad que más alumnos acepta de todo México. Y creo que ese es un tema fundamental, la cobertura universal en educación básica. Pero también tenemos otra cobertura universal que es en materia de salud. Educación y salud son las grandes demandas de una sociedad y más sociedades en vías de desarrollo como la sociedad mexicana. Y en Baja California eso ya es una realidad. Hay 1.115.000 personas adheridas al Seguro Popular y esto completa el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de la administración del presidente Calderón, con la cual nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo recibido. La construcción de hospitales, recuerdo la administración anterior construyó un hospital, el hospital de Rosarito, el hospital general, pues aquí se construyeron 4 hospitales en tan solo 5 años, esperamos terminar uno quinto en Tijuana el próximo año. Así que esas son las dos, creo yo, donde más logramos avanzar. Donde no hemos podido avanzar es en el tema de las adicciones. Las adicciones debe ser abordado, a mi juicio, no solamente como un problema de seguridad, sino como un problema de salud. Y si no se cambia ese paradigma, si no lo abordamos de manera diferente, no vamos a poder resolver este problema. Pero además es un problema que trae consecuencias, y uno de sus efectos más inmediatos, además de la pérdida de los valores de la persona que consume drogas, la sociedad resiente el efecto de las adicciones a través de robos, y es el único indicador que no hemos podido bajar en nuestro estado. Creo que esa es una de las debilidades que no hemos sabido ni hemos podido enfrentar de la manera más adecuada. Y creo que también ese es un pasivo que tiene México.
la manera en cómo debemos de enfrentar a las adicciones. No hay un programa integral, por ejemplo, que involucre a los padres de familia. La responsabilidad de la adicción de un menor ¿es del gobierno o es de los padres? Yo digo que hay una responsabilidad en ambos, primaria en los padres y secundaria en el gobierno, que no debe permitir que el entorno en el cual el individuo se desenvuelve, en la escuela o en su colonia, se permita la venta de drogas. Entonces el gobierno ha venido combatiendo la venta de drogas, sí, pero no hemos hecho el trabajo en equipo con los padres de familia, creo yo, pero eso sucede en todo el país, no es ningún consuelo pues, pero no lo hemos sabido afrontar y no hemos definido claramente una política pública para atender al respecto, donde se involucren los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? ¿Qué debe hacer la policía municipal? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben hacer los padres de familia, las sociedades de padres de familia, etcétera, para prevenir las adicciones? Hemos diseñado políticas públicas que nos corresponden. Por ejemplo, un deportista, como los que aquí se capacitan, o un talento artístico, yo estoy seguro que jamás van a ser delincuentes. Un niño que toca un violín o un deportista de alto rendimiento saben que las drogas destruyen y que no se están formando por ese camino, ¿no? Esa es la parte preventiva, pero nos falta más todavía. Debe haber muchos errores involuntarios, por supuesto, ninguno a propósito. Es de humanos, somos humanos, pero ninguno con un error a propósito. No me arrepiento de ninguna de las acciones que he tomado, a pesar de los riesgos que hemos asumido, ¿no? Pero considero que siempre ha sido la buena voluntad y la buena fe lo que me ha llevado a tomar decisiones. Sí, muchos. Por ejemplo, haber otorgado el año pasado el 8.5 a los burócratas. No, debió haber sido menos, porque ahora dicen no, lo mismo del año pasado, y no son las mismas condiciones. Ese fue un error, porque creo que no es que no se lo merezcan, te fijas, pero fijas un precedente en la lógica de cómo piensan los líderes, no los trabajadores. No necesariamente, no recuerdo las razones, no llegó la negociación hasta mí, se había negociado un techo financiero, estaba ahí presupuestado, había los recursos, y si estaba presupuestado y planeado, pues simplemente se les entregó. Hoy no, aunque estaba presupuestado, estaba ahí, no se tenían los recursos, no hay la liquidez suficiente, no se les entregó. Entonces, son como ese tipo de decisiones, pues que a veces salen contraproducentes, ¿no? Y por supuesto que entre errores y aciertos es la calificación que nos dan los ciudadanos, ¿no? Y cómo nos perciben es fundamental. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com.